¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile, aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta con sus señales digitales en Valparaíso y Viña del Mar, Santiago, La Serena y Puerto Montt. Y permanentemente nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Claneme TV Streaming. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio. Hemos establecido en capítulos anteriores que la incipiente televisión de los años 50 y durante los 60 se apercibió como importante recurso humano de gente de radio, principalmente locutores que además de enfrentar el micrófono, debían ahora aprender a enfrentar la cámara y desempeñar la función de conductores de programas en sus distintas facetas. Conductores de programas, animación, lectura de noticias, etc. En la actualidad, muchos comunicadores, hombres y mujeres, que se desenvuelven en la televisión, han tenido un importante paso por la radio. Nuestro invitado de hoy es un hombre de las comunicaciones, periodista y profesor universitario, con una destacada trayectoria en TVN. Nos hablará de esa faceta, pero principalmente de su paso por la radio y cómo éste incidió en su desempeño televisivo. Queremos dar la bienvenida a Mundo Radio Chile a Gazi Jalil Trebotic. Gazi, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Radio. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por la invitación y un gusto estar acá contigo en Mundo Radio. Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar entonces conociendo parte de tu historia en radio. Ya vamos, como decíamos en la presentación, a hablar un poquito de tu importante trayectoria en TVN. ¿Dónde se sitúa geográficamente y en qué momento, qué año, tus inicios, tu interés por la radio? Mira, la radio para mí y para un grupo de amigos del barrio en Punta Arenas, en los años 50, era parte de nuestros juegos. Nosotros, cerca de la casa, a 2 cuadras, estaba la radio Austral. Y nosotros salíamos del colegio y en vez de dirigirnos a la casa nos íbamos a la radio, eh, por esa cosa mágica que tiene la radio, que de niño uno decía, cómo este aparato te produce sonidos, música y voces. Era algo que yo no podía entender. Entonces cuando uno veía la radio y podía observar que esas voces pertenecían a señores, a jóvenes que estaban en el micrófono, los mirábamos detrás del radio operador que nos permitían observar esto y quedábamos maravillados. Y después fui a conocer en otros paseos la Radio Voz del Sur de Punta Arenas, la Radio Polar. Punta Arenas era una ciudad muy pequeña de 60.000 habitantes y la radio era muy importante. La ciudad era muy aislada. Ese tiempo llegaba un avión LAN cada 3 días aproximadamente. Por lo tanto, imagínate cómo era. Para hablar por teléfono había que pedir las llamadas con mucha anticipación y se escuchaba muy mal. Las radios de Santiago había que sintonizarlas vía onda corta y con, no sé si algunos que vean esta entrevista se recordarán de los famosos Helicaster que tenían las radios, que eran unos aparatos donde se podía obtener mejor sintonía de las ondas cortas de las principales radios de Santiago para reproducir noticiarios o para tomar nota de las noticias que daban. Entonces, ahí partió mi afición a la radio, hasta que un día, en esos paseos, me tomó un locutor y me dijo que si quería trabajar en un radioteatro infantil. Yo salía del colegio a las 4:30 y este radioteatro era de 5 a 6. Por ¿Y supuesto qué, que qué sí. edad tenías ahí, Gazi? Debo haber tenido 9 o 10 años. ¿Ah? Y, y era muy bien organizado, porque la radio, todas las radios de Punta Arenas tenían equipos de radioteatro. Y esta Ah, emisora había decidido tener un radioteatro infantil de 5 a 6 de la tarde, con historias tipo, con un personaje al estilo de Superman, que solucionaba en cada capítulo algún problema que estaba viviendo una comunidad. Y yo era como el niño, la mascota del superhéroe. ¿Ah? Y me pasaban hoy el libreto para la próxima semana, o sea, un libreto de 15 y 16 páginas para el capítulo completo, donde yo tenía pequeñas intervenciones. Pero para mí era una emoción muy grande ir a participar y tratar de
cumplir con la parte dramática de mi actuación, porque a veces podía estar en peligro de secuestro, en peligro de accidente y otras cosas. Entonces me fui convirtiendo también en un pequeño héroe en el colegio, porque me empezaron a admirar mucho, por el hecho de participar en ese radioteatro que era semanal. Eso fue Ah, mi inicio, digamos, la partida infantil en radio. Y después en la Radio Polar había los domingos un programa infantil que se llamaba La Pandilla de mi Barrio, que aparte de reunirnos para que cantáramos, recitáramos poesías, tocáramos instrumentos, los niños de Punta Arenas, organizaba campeonatos de fútbol. Yo fui una vez porque escuché a Vladimiro Mimisa cantando, y entonces Vladimiro Mimisa era la estrella de Punta Arenas, porque cantaba en ese programa y cantaba muy bonito. Él imitaba a Joselito, que fue sí, un español, actor de español de un películas niño. de los años 60, 70, y se parecía mucho a él en esa época. Entonces yo no tenía habilidades para cantar y no me gustaba recitar poesía, por lo tanto tocaba el piano. Tenía un piano en el estudio de la Radio Polar ahí en el escenario, y yo le dije al animador, que era Alfonso Cárcamo, oye, yo puedo tocar el piano. Y improvisaba temas populares o tocaba algunos más o menos clásicos que había aprendido. Esto, Hasta que se me terminó el repertorio y ya no fui más, porque ya empecé a repetirme con mis temas. Mira, me hace recordar que acá en la zona de Valparaíso también hubo un programa, un semillero infantil, diríamos, que se llamaba La Hora del Niño del Hada Madrina, de donde surgieron muchos locutores, incluido un amigo común que tenemos, que es Rodolfo Herrera, que él siempre Sí, sí, me ha ha contado. comentado eso. ¿Ah? Me da la impresión que era análogo en Punta Arenas estos programas donde se daba la participación a los niños y que seguramente permitió que otras personas también, otros niños, pudieran proyectarse en el futuro, en una futura carrera profesional en las Oye, comunicaciones. de ahí salían futuros locutores. Muchos chicos del barrio que íbamos ahí estudiamos periodismo y después nos proyectamos como periodismo en distintas especialidades. Salieron futbolistas porque se jugaba, había campeonatos de fútbol. Salieron otros que se dedicaron a ser radiooperadores, en fin. No, si era un semillero, era muy interesante. Y después de eso, oye, yo en las tardes, antes de que me quedara dormido de niño, escuchaba la radio Voz del Sur, que era la mejor de Punta Arenas, y habían tremendos periodistas y voces, por ejemplo, Antonio Benedicto, me recuerdo, Salomón Cohen, que era un locutor de Sí, Valparaíso que trabajaba en lo Punta conocí. Arenas, Fernando Reyes Mata, que después fue embajador en China y en Nueva Zelanda, también era reportero en ese tiempo en esa radio, José Miguel Varas, que es un gran escritor que trabajó en Radio Moscú y que también fue director de prensa de Televisión Nacional en los años 70. Ruperto Concha, que hoy día todavía hace comentarios internacionales en Radio Bio Bio. Ese tipo de gente de ese nivel había en la radio, entonces escucharlo era una maravilla. Uno ahí Maravilloso. generaba vocación de querer algún día dedicarse a eso. Así. Ya, y ahora salgamos un poquito de la parte vocacional que descubriste cuando eres niño, que seguramente, como muchos nos ocurrió, en la casa jugábamos a hacer radio, quizás ni siquiera con un micrófono, con un tarro o algo que imaginábamos que era un micrófono. Luego, ¿cuándo se da ya tu experiencia más profesional en radio? ¿Y en qué Mira, radios? digamos un semi-amateur, porque yo todavía estaba estudiando, estaba en mis últimos años en el liceo, y ya llevaba tanta experiencia en radio, entre programas infantiles, entre un programa de la colectividad croata de Punta Arenas, un locutor, un comentarista deportivo me contrató para su programa, y Ajá. ahí ya me pagaban, fíjate, y empezó mi profesionalismo. Yo participaba de un programa deportivo en Punta Arenas que transmitía básquetbol, boxeo y fútbol. Entonces yo participaba en llevarles noticias de lo que ocurría en el deporte en Santiago. Para eso tenía que ir a la radio, escuchar las ondas cortas de Radio Corporación, Radio Cooperativa, en fin, la radio más potente de la época, tomaba nota y lo pasaba a máquina. Entonces, en medio de la transmisión decían, y ahora Gassi Jalil nos trae lo último del deporte en Chile. Y yo tenía mi libreto y decía, por ejemplo,
cómo le había ido a Colo-Colo, quién había hecho los goles, cualquier cosa que yo iba anotando de lo que captaba de las radios de Santiago. Eso fue, ya me pagaban, así que yo me sentía muy bien porque eso me alcanzaba para ir a una fuente de soda, a comerme un completo con una leche con plátano. En ese tiempo yo no bebía otras cosas, y en Punta Arenas todos los muchachos, la bebida que todavía se acostumbra es la leche con plátano, que a la gente del norte le parece tan extraño. ¿Ah? Hay un negocio muy, no me recuerdo el nombre, que también incursionó un tiempo acá en la zona de la Quinta El Región. kiosco Roca, El kiosco. Lo encontré maravilloso. Fui a probarlo, digamos, que cuando el de los llegó choripanes, el chori- choripán con leche con plátano. extraordinario, extraordinario. Y tuvo problemas acá, oye, porque el choripán con leche con plátano a la gente le provocaba algunos problemas estomacales. En Punta Arenas ninguno, porque No, estábamos acostumbrados. ¿Ah? claro, claro. No, pero lo encuentro realmente maravilloso. Creo que es un patrimonio puntarenense. Oye, y después hicimos también un intento de radioteatro infantil producido por nosotros mismos. Yo conseguí que la radio me prestara Ajá. una grabadora ya de dimensiones profesionales de la radio. Entonces, nosotros teníamos un sótano en la casa y con las amigas y los amigos del barrio hacíamos radioteatro. Yo hacía los libretos que imitaba un radioteatro que se llamaba Cine en su hogar, que escuchaba yo en Punta Arenas. Era famoso, era con compañías de Santiago, y hacía los libretos con historias que a mí se me ocurrían o de películas que yo había visto, y los grabábamos con cortinas musicales, con sonidos, y fue bien interesante, y 2 capítulos fueron transmitidos, pero era problemático porque no había ni una posibilidad de editar. O sea, esto corría, empezaba la grabación y tenía que llegar hasta el final. Ajá. Bueno, hay que pensar en todas las imperfecciones que debe haber tenido, pero el esfuerzo era extraordinario con un solo micrófono. Ajá. Eh, Maravilloso, maravilloso. Y luego de esta incursión en el sótano de tu casa, junto a amigos de tu propia edad, me imagino, eh, ya habiendo tenido esta primera experiencia profesional como recopilador de noticias del cable, diríamos, ¿no es cierto?, con esta escucha La onda corta. de la onda corta, ¿cuándo ya entras en ligas mayores, si se quiere, en otras radios? Mira, bueno, yo me di cuenta que mi vocación tenía que ver con la radio y era el periodismo. ¿Ah? Entonces, mi meta era estudiar periodismo, pero primero convencer a mis padres, porque el periodismo ellos lo miraban como un hobby, como una entretención, como gente Sí, que no ganaba mucho, que no era un trabajo seguro, pese a que habían excelentes profesionales, pero mi padre, tenía un almacén, era muy sacrificado, era un inmigrante palestino, y mi madre, inmigrante croata, miraban con mucho recelo y duda esto, hasta que un día me dijeron, bueno, si es lo que quieres, porque yo ya estaba a 3, 4 meses de tomar un avión y irme de Punta Arenas a Santiago, era una aventura. Mis padres no conocían Santiago, no teníamos familia en Santiago, yo tenía 17 años, y partí. Bueno, ahí aceptaron y entré, llego a la Universidad de Chile. Entonces yo tenía algunos problemas económicos en un comienzo para, digamos, estar en Santiago, y en la misma universidad el asistente social, o la asistente social, perdón, me dice, mira, en La Serena puedes ir a hacer las mismas carreras a la Universidad de Chile, las mismas de acá, y en 2 años vas a traer todo y tenemos un contacto, puedes trabajar en una radio allá. Bueno, viajé a La ah, Serena en tren, me recuerdo en esa época. Llegué, entré a la universidad, me di cuenta que tenía todos los ramos que me exigía Santiago, y me fui a la radio con una recomendación que me habían dado, a la radio Minería, y entré a trabajar de locutor. Yo iba a clase en la mañana desde las 8 hasta la 1:30 más o menos, almorzaba y a las 3 estaba en la radio, y tenía un turno más o menos hasta las 7:30. No me lo quisieron extender para que tuviera tiempo para estudiar también. claro, El claro. director fue bien amable. Entonces me convertí en disjockey. ¿Mm? Y me convertí en el programa, digamos, el disjockey del programa más escuchado en La Serena, Coquimbo, el Valle del Elqui, en la época que nosotros llamamos la vieja ola ahora, la ola de los artistas de ese momento. Claro.
Entonces, bueno, era una maravilla para mí, ganaba plata ahora profesionalmente, con contrato, con imposiciones, con todo. Iba a clase, me estaba haciendo conocido en La Serena. Además, como pituto, animaba todos los shows que llegaban allá a La Serena, los artistas, entonces iban a la radio a buscar a un joven que pueda ser el animador del show, que llegaban, qué sé yo, Luis Dimas, Pat Henry, todos los artistas de esa época, la Gloria Benavides, y yo era el presentador ahí en la Bombonera. Y también los días, sábado en la noche, animaba desde el Hotel de Turismo de La Serena, que era lo más elegante, los bailables, las comidas bailables que habían. Entonces, ahí trabajaba hasta la 1, 2 de la mañana. Ese fue mi primer, digamos, pase ya profesional. Estudié el año y medio los ramos que necesitaba y me vine a Santiago. Y ahí seguí en radio, en la radio Balmaceda, ahí ya de periodista, con todas las exigencias de una radio que estaba considerada grande. Venía después de la Minería, la Portales, venía la Balmaceda, con un departamento de prensa que para la época era grande, éramos como 20 periodistas, Ah, sí, pues. y yo seguía en la universidad, pero me daban facilidades para que en la tarde, digamos, pudiese trabajar y no venir siempre en las mañanas. Ya, Eh, pero ahí estabas, ahí hacías uso de micrófono o estabas en la parte de la redacción de lo no, no, que, no, ¿no? ahí yo, así, era la época, oye, que las radios ya tenían equipos móviles, que Ajá. salíamos en camioneta y yo era volante, salía a cubrir las cosas que ocurrían en Santiago, accidentes, incendios, conferencias de prensa, y se acostumbraba a hacer el despacho para el noticiario porque no ibas a alcanzar a llegar. Me daban el pase y yo más o menos tenía unos apuntes, preparaba unas cuñas y hacía mi despacho bien armadito. Y ahí empecé a hacer un periodismo, ya a darme a conocer en el periodismo de Santiago. El jefe de prensa estimó mucho mi capacidad de trabajo que yo tenía y empecé a viajar de muy niño, ya no era niño, era un joven, a salir a Perú, a Bolivia, a Argentina. Fui a Brasil en ese primer año en la radio Balmaceda, así que hice cosas interesantes. Y cuando no era el móvil digamos, conectado a un vehículo, estaban los famosos móviles portátiles, que eran unas Motorolas pequeñas, Ajá. algunas muy parecidas hoy día, y andábamos con eso, que fue muy parecido a los primeros celulares que hubo, y con eso nos contactábamos con las radios y podíamos hacer nuestro despacho. Ahí trabajé un tiempo hasta que me ofrecieron un sueldo mucho más grande. Yo ganaba bien ahí en la radio Minería, y esa fue mi segunda minería. La primera fue la La minería Serena. de La Serena, y entré a Minería de Santiago, Ajá. donde me encontré con tremendos periodistas. Me recuerdo que yo admiraba a Mario Gómez López, un periodista de una voz muy especial. Me encontré de nuevo con Fernando Reyes Mata y entré a ese departamento de prensa y trabajé ahí hasta que terminé mi carrera de periodista y por razones familiares me había casado. Decidí seguir en Punta Arenas, Volver al terruño. volver a Punta Arenas, porque la radio Minería acababa de comprar una radio en Punta Arenas para completar su cadena de Arica a Punta Arenas, como se hacía en esa época. Y yo escuché en la radio que la minería estaba haciendo esta negociación. Hablé con el director y me dijo, voy a hablar con el director que va a ir a Punta Arenas, que era Ramón Utz Monsalve, un excelente locutor. Y él aceptó encantado. Llegamos a un acuerdo económico y me fui de director de prensa a Punta Arenas. Allá estaban mis padres, era una de las cosas por las que yo quería ir. Mis padres ya tenían de avanzada edad y quería acompañarlos. Y me fui con mi señora y mi primer hijo. Y ahí estuve en radio, yo diría, un año y medio. En la minería de Eh, Punta Arenas. Nosotros cambiamos todo lo que era el sistema radial de Punta Arenas. Ramón llegó con las ideas de la radio de Santiago, que en ese momento era un modelo que había creado la radio Portales, una radio de bloques y no de programas pequeños, con características musicales muy especiales, con lectura de los noticiarios más ágiles, con libretos más ágiles, y con muy buenas voces. Ramón Ut llevó allá
a Rodolfo Roth, por ejemplo, el padre del que fue locutor de Televisión Del Nacional magnetoscopio. de Chile. Llevó a Chávez, que después fue animador Alejandro Chávez, que Sí. fue animador en Chilevisión. Estuvo Mario Zamorano, que fue un locutor que estuvo después en Estados Unidos, y otras voces que no me recuerdo y que eran muy destacadas. Y armamos una radio minería que, digamos, revolucionó el aspecto radial de Punta Arenas, dejando de lado algunos programas que en Punta Arenas eran muy tradicionales, pero que nosotros estimábamos que la radio moderna no podía acogerlo. Y nos fue bien. Y ahí yo escuché por un amigo periodista que Televisión Nacional se estaba preparando para que el Ministerio de Educación se preparaba para lanzar un canal de televisión en Chile. Yo había tenido en el periodo que estuve en Santiago una oferta para entrar a Canal 13, que era ese tiempo estaba el de la Católica y el de las Chile, y la Católica tenía un buen departamento de prensa y las Chile igual, pero yo estaba feliz en la radio, entonces no quise, no me interesó. Pero ahora sí me interesó porque yo me di cuenta que las comunicaciones iban hacia esta cosa que era la televisión El y audiovisual. lo audiovisual. Y ahí, bueno, me contactaron con el Ministerio de Educación y participé en las primeras capacitaciones para formar, eh, Qué año es el que estamos hablando? ¿cómo dices? ¿Qué año, a qué año corresponde ese hito? Debe ser el año 65, por ahí más o Ah, menos, ya. 64, y participé en las primeras capacitaciones, algunas en Santiago y otras en el extranjero. Y cuando volví, yo dije, es que yo quiero seguir en Punta Arenas, no quiero quedarme en el equipo en Santiago, porque estaba organizando mi vida en Punta Arenas, me había comprado una casa allá, y me dijeron, si Punta Arenas va a salir la televisión nacional antes que en Santiago, Santiago se va a demorar un año más. Y salió efectivamente en Punta Arenas y un año después salió en Santiago. Ah, mira. Y ahí partimos, oye, ahí partió mi trayectoria en Televisión Nacional, en la que estuve 40 años. 40 años, 40 casi años. toda la vida. Toda una vida. Y me retiré porque yo no quise seguir, pude haber seguido, no sé, 2, 3, 4, quizás un poco más, pero llegó un momento que yo dije, hasta aquí llego, ¿ah? Porque hice una carrera completa. Sí, pues desde niño, Me desde inicié niño. como reportero policial, después fui volante, después reportero, recorría el país haciendo notas de magazine, después fui reportero internacional y recorrí prácticamente medio mundo cubriendo eventos internacionales, después fui editor de un noticiario, después fui el editor del informe especial, hice notas para el informe especial, después fui editor de pauta, editor jefe de editores, hasta que llegué a la cumbre que fue ser editor general, que estuve ahí 16 años de editor general y varias veces se me ofreció la dirección de prensa y nunca la acepté. Y como editor, en esa posición, 16 años, obviamente tú incidiste en seguramente reclutar algunos profesionales, algunos de la radio, del periodismo, en fin. ¿Puedes nombrar algunos? Bueno, de ese cargo yo tenía la decisión primero de los que entraban a hacer las prácticas. Piensa tú que para las prácticas nos postulaban 220 postulantes Uh, para 10, 12 cargos en el verano. Entonces yo al final dije, no, vamos a hacer prácticas en el verano, vamos a hacer en otoño, en primavera, para que ah, los muchachos tengan la opción, no solamente 10 en un año. Claro, habían otros medios, otros canales para hacer práctica, pero nosotros éramos el medio más importante, el medio del Estado, entonces tenía que dar más expectativas. Bueno, imagínate la cantidad de gente que postulaba. Y yo un día, yo sentí que yo tuve suerte y que a mí el camino para iniciarme no fue tan complejo. Y sí encontré que los jefes fueron amables conmigo, que me reconocieron mi trabajo y dije, yo voy a ayudar a la gente que le cuesta más. Y se me ocurrió que a los que les costaba más eran los de Punta Arenas, porque venían de lejos, claro, la porque lejanía, no todo eso. conocían el ambiente, y entonces empecé de a uno, ¿eh? Y a todos le dije lo mismo, mira, tú vas a ser
la misma, digamos, vas a hacer los mismos exámenes y te vas a someter a los test de toda la gente. Pero yo te voy a ayudar para que quedes. ¿Ah? Pero te voy a decir una cosa, yo voy a ser el que va a estar siempre observando tu trabajo y cuando tú no rindas o no estés en condiciones, vas a ser el primero, yo voy a ser el primero en decirte que hasta acá llegamos. Por lo tanto, tu compromiso no es conmigo, es contigo Claro. y con la empresa donde entra. Bueno, entró Claudio Fariña, entró Rodrigo Cid, entró el Pato Ojeda, entró Espinosa, entró Davor Juranovic y entró Carlos Vega. Todos ellos están, salvo una excepción, están todos trabajando. Yo calculé que de Punta Arenas, y por eso en Punta Arenas cuando iba para allá casi me rendían homenaje, porque esto trascendió. Y entonces en el canal decían, está la cofradía de los magallánicos, porque al final se supo, así, oye, hay tres, era mucha casualidad, pero ¿por qué la gente me respetó a mí en el canal y respetó a los periodistas que entraban? Porque todos eran buenísimos. Claro. Nadie estaba ahí apadrinado así una vez Era que por empezaba a mérito, por trabajar. mérito. Lo lograron por mérito. Entonces dijeron, mira, estamos llenos de magallánicos, pero son súper buenos. Incluso el director del canal una vez me dijo, me he enterado que tienes un montón de magallánicos. Sí, le dije, pero son los mejores de prensa. Claro. Y no, me dijo, te felicito por eso mismo, porque no es una cosa que sea que por pituto hayan entrado. Bueno, entró gente, mira, yo me preocupé de que entrara gente de todas partes, porque en un comienzo las empresas de televisión, las dos grandes que habían, optaban por la Chile y la Católica y no miraban a las otras universidades. Tú llegabas de una universidad y decías, no, quedabas siempre rezagado. Yo me Descartado a preocupé priori. porque yo dije, bueno, si los mismos colegas que yo tengo son los que están preparando periodistas en otras universidades, esas universidades, yo los voy a aceptar acá para las prácticas y ahí vamos a ver si tienen capacidad o no tienen. Y la verdad que los chiquillos que venían de universidades que recién se habían iniciado, que estaban dando los primeros pasos, yo fui profesor hasta en Viña del Mar, fui profesor de la Universidad de Viña del Mar como 10 años, iba a hacer clase los días sábados, porque era amigo del director. Entonces yo le dije, bueno, hago clase pero los sábados, nada más. Y de ahí, oye, salieron excelentes periodistas, Gianfranco D'Azzarola de Viña llegó a ser Sí. director de prensa, o sea, hasta hace 3 años atrás. Después hay otros muchachos que no recuerdo el nombre, Pablo Flam, todos esos fueron alumnos míos, y varios más, oye, de Viña del Mar, que si que hay que ser bien franco, si yo no hubiese estado allá, quizás no hubiesen tenido las oportunidades que Seguro que tuvieron. sí, seguro que sí. Porque uno cuando es profesor detecta los talentos de sus alumnos. ¿Ah? Y entonces yo les decía, bueno, no postulen todos a TVN porque yo no puedo acogerlos, pero sí puedo llamar a mis amigos, a Canal Recomendar. 13, a Chilevisión y decirle, mira, este chico que está ahí, te aseguro que es un buen elemento. Y así varios pudieron hacer carrera, ¿no? Porque siempre una manito, oye, cuando alguien la necesita es importante. Es importante. Gassi, estamos llegando ya al final de esta conversación, escucharte atentamente contándonos tus historias de la radio y de la televisión, muy interesante todo. Queremos agradecerte el que hayas podido participar con nosotros en nuestro programa, que como leitmotiv tiene el centenario de la radio en Chile, que se va a cumplir el próximo año. Junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, estamos con este programa como un acto precelebratorio de esa gran efeméride que Chile va a conmemorar el próximo año. Queremos agradecerte nuevamente y dejarte el último minuto para que tú puedas libremente quizás dirigirte a tus televidentes y auditores de Punta Arenas, quizás, en fin, te dejo ahí la última parte del programa. Primero que nada, Alberto, bueno, decirte que yo siempre me sentí feliz en mis trabajos. Creo que haber trabajado en radio para mí fue una maravilla. Nunca sentí el peso del horario, que en esos tiempos se trabajaba, nadie estaba diciendo aquí me van a pagar horas extraordinarias, no me van a pagar. O sea, oye, yo me amanecía en la radio, era mi felicidad.
Después en la tele encontré el profesionalismo, la exigencia, el rigor y también fui muy feliz en la televisión, me gustó el trabajo y me gustó también enseñar, no solamente en la televisión a los muchachos que recién llegaban, sino que me gustó enseñar en las universidades, en Viña, en la Universidad de Santiago, en la Diego Portales, donde también hice clases acá. La felicidad más grande que tenía era ver que después esos alumnos que yo había preparado en mi ramo, que era televisión, los veía en los canales desempeñándose muy bien. Y bueno, y Punta Arenas, que fue el cariño que yo le tengo a la ciudad, fue mi cuna no solamente de nacimiento, sino que de mi vocación profesional y que surgió a 2 cuadras de mi casa, donde las puertas de la radio siempre estaban abiertas para que llegara a mirar desde el control cómo trabajaba el locutor, la amabilidad que tenían ellos para que nosotros éramos niños y no nos consideraban una molestia, todo lo contrario. Entonces, yo tengo solamente agradecimiento a la vida en ese sentido, en mi aspecto profesional. Y muchas gracias, Alberto, por invitarme al programa. Muchas gracias a ti, Gassi, y te deseamos lo mejor en tu vida. Amigas, amigos, con esta conversación que hemos tenido con Gassi Jalil Trebotic, estamos concluyendo un nuevo capítulo de Mundo Radio junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, camino al centenario de la radio en nuestro país. Si Dios quiere, será hasta la próxima.